Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Si eres de las que les gustan los vídeos de combinar ropa, en los que se les saca partido a poquitas prendas y se hacen muchas combinaciones con ellas, este te va a encantar. Vamos a hacer un armario cápsula de invierno siguiendo el método 33-3 con el que vamos a sacar combinaciones para al menos 3 meses. Muchas ideas y truquitos para llevar prendas que seguramente ya tendrás en casa. Es lo que vas a ver hoy. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. Comenzaré diciéndote que puedes montar tu armario cápsula de 2 formas o con 2 objetivos. El primero es el de tener una vida mucho más austera, más minimalista, ocupar menos espacio y tener en tu armario solo este conjunto de prendas de aquí, que están muy pensadas, que son muy combinables, o puedes montarte un armario cápsula o una capsulita como de apoyo a tu vida diaria. Ya veis que no ocupa mucho. Si tenéis espacio, puede ser una sección dentro de este que te solvente pues el día a día. Comenzamos repasando un poquito el método, que consiste en elegir 33 piezas, contando con los complementos, con zapatos y bolsos, que nos van a servir para vestir 3 meses. Aquí en el canal he elegido hacer cápsulas que coincidan con las estaciones climáticas. En este caso toca la de invierno, pero vosotras podéis hacer la que queráis, para vuestro trabajo, para vuestro día a día, para un viaje, para las vacaciones. De lo que se trata es de hacer muchas combinaciones, las máximas posibles, con poquitas prendas. Para eso tienen que estar estas muy bien elegidas. De hecho, montando esta cápsula de aquí, he cambiado de parecer varias veces, porque al tratar con ellas y al manejarlas me daba cuenta de que se podía elegir otra con la que sacar más looks. El caso es que esta cápsula es mía, adaptada a mis necesidades, y que vosotras tenéis que solamente tomarla como base para adaptarla a las vuestras. En esta ocasión, 4 piezas, 2 planos y 2 con tacón. Y en cuanto a los bolsos, 5 piezas. En todas mis cápsulas siempre intento que haya un bolso más pequeñito, un bolso tipo shopper, otro más arregladito. Por supuestísimo, amigas mías, un bolso metalizado. Estuve en duda en si meter una bota metalizada o el bolso, y al final me decidí por el bolso, porque como con las botas he hecho muchos looks en vídeos anteriores, vamos a hacer algo diferente y así también damos más ideas. Eso es algo que va muy conmigo, que es muy de mi estilo y que desde luego no tienes que añadir a tu cápsula si no es el tuyo. Aunque os digo, primas, que después de este vídeo vais a salir corriendo a por un bolso metalizado. Yo no os digo nada. Ahí dejo la cosa. Y bueno, ya os habréis dado cuenta algunas con los complementos. Lo primero que hice fue decidir el color acento para mi cápsula. En esta ocasión he elegido el burdeos y el verde kaki. Hay muchísima gente que prefiere hacer sus cápsulas solo de básicos. Perfecto, es tu elección, pero no tiene por qué ser así. En una cápsula puede haber tendencias, puede haber piezas especiales, con colores llamativos, con colores potentes. Simplemente tendréis que tener en cuenta que al menos de cada color que elijáis, color acento, porque de los neutros puede haber los que queráis, pero de los colores acento que elijáis, tiene que haber más o menos 3 prendas como mínimo para que haya más combinaciones. Por experiencia os digo que en el caso de que hubiese menos de 3 piezas de ese mismo color o de esa misma gama, va a costar después mucho más trabajo sacarle partido a las prendas y vas a limitar el número de combinaciones y no es lo que queremos. En cuanto a las partes de abajo, siempre os digo que lo ideal es que haya 7, una para cada día de la semana. No quiere decir con esto que te tengas que poner una diferente cada día. Es un número base del que partimos para que os hagáis una idea. En esta ocasión tengo solo 6. Al ser invierno, las partes de arriba, las partes de abrigo, cobran mayor importancia y he tenido que restar un poco de las partes de abajo. Y aquí, en este momento, es donde voy a responder una de las preguntas que más me hicisteis en la cápsula anterior. Y es, ¿las prendas que eliges ahora ya no te sirven para la siguiente cápsula, para la siguiente estación? Por supuesto que sí, y más aún cuando se trata de básicos. Por eso mismo siempre os digo que en este tipo de prendas, en los básicos, con colores neutros, invirtáis en calidad, porque os van a servir durante todo el año. Bueno, durante todo el año, años y años. Vuelvo a repetir, pantalón vaquero y pantalón negro sastre. Son 2 pantalones esenciales en mi vida. Uno, porque siempre tiro de él para mis looks más casuales, y otro porque siempre tiro de él cuando quiero arreglarme un poquito más. El pantalón negro sastre
siempre me saca de apuros. En esta ocasión he añadido otro pantalón vaquero más, porque me di cuenta que en mi cápsula anterior me faltó. Se me quedó un poco corto esa parte, la parte de los looks más casuales, más de diario. Y es que realmente, amigas, esto es algo que se va aprendiendo con la experiencia. Vais a ver cómo de una cápsula a otra vais a ir mejorando de una manera increíble. Para aumentar un poquito más las posibilidades, pues he elegido uno con un patrón diferente, con un color diferente, el azul marino, el vaquero, denim más oscuro, que también te puedes poner para ir un poquito más arregladita. Bueno, os estoy enseñando ahora mismo todas las piezas con la misma camisa blanca, que también tenemos en la cápsula, para que nos fijemos solo en la que estoy presentando. Los otros dos que me faltan, efecto piel, porque es lo que yo uso, lo que más me estoy poniendo, en verde kaki, uno de los colores acento de mi cápsula, y unos leggings, como no, podrían haber sido perfectamente de algodón. No hace falta que sea efecto piel. Que no eres de leggings, pues unos pantalones pitillo, unos pantalones skinny o unos pantalones rectos negros. Y esta temporada, como no, iba a añadir una falda denim, una falda vaquera, en este caso negra, por dos razones. Una, porque la negra es la que más me pongo, y dos, porque la de color clarito ya tiene vídeo propio que publiqué la semana pasada con un montón de ideas para combinarla que seguro que te pueden servir. Si no hubiese hecho ese vídeo o ese vídeo no fuese tan reciente, esta sería la que yo habría puesto en la cápsula, más que nada porque sé que es la que prácticamente tenéis todas, o más larguita, o más cortita, o más ancha, más ajustada. La falda vaquera denim es la que prácticamente está en todos nuestros armarios. Y en cuanto a las partes de arriba, tenemos 3 camisas o 3 blusas, 5 jerseys y 2 sudaderas. 10 piezas en total, muy requete pensadas, como os he dicho antes, y una buena base de la que podéis partir para crear vuestra cápsula. Lo único así un poquito en lo que algunas podéis disentir es en las sudaderas, porque no sea vuestro estilo, porque no las uséis, las sustituís por jerseys y ya está. Una blusita en plan mono es algo que rescato de la cápsula de otoño. Bueno, era otra así con un volantito, pero prima hermana de esta. Es algo que uso mucho, ¿veis? Es lo que yo llevo hoy también, porque le da mucha gracia a los puños, al cuellecito, un toquecito muy lady, muy mono, que a mí me encanta. Otra camisa blanca más, pero larguita, tipo oversize, que nos sirva para usarla debajo de los jerseys o de las sudaderas, sobre todo cuando llevamos leggings. Una camisa vaquera que se puede sustituir por una celeste, una rosa, una de satén. Estuve en duda en si coger una más cortita, una más finita, una más gordita. Esta fue una de esas piezas con las que erré un par de veces y al final me decidí por la de tipo masculina. Bueno, tipo masculina no, que es masculina. Esta es de Pull&Bear, de la sección de hombre de Pull&Bear. Yo cuando quiero conseguir una camisa de corte recto y larguita, me voy directamente a la sección de hombre. Lo único que en las mangas quedan un poquito más largas de lo que deberían, pero bueno, se remangan, no tiene más problema. 5 jerseys que tenemos que intentar que sean lo más variados posible, pues para que nos cubran el mayor número de necesidades posibles. Uno finito no puede faltar, este es de escote redondo, pero el típico finito de escote de pico que tenéis muchas de vosotras. Uno cortito de cuello perkin. Otro ajustado, en este caso de cuello vuelto, pero puede ser también cuello redondo, pero ajustadito. Y 2 jerseys de cuello vuelto más abrigaditos, uno más corto y otro más largo, que también son necesarios para mí. En cuanto al largo, es fundamental que en una cápsula donde haya unos leggings, como os acabo de contar, o unos pantalones pitillo, lo tenemos que incluir. Este también es de la sección masculina, en este caso es de H&M del año pasado. En la cajita de descripción os voy a dejar de dónde es cada cosa. Algunas son de esta temporada, otras no, pero os voy a dejar de dónde es cada cosa para que vosotras las podáis buscar fácilmente. 2 sudaderas, una más cortita y otra más larga. Si os fijáis, igual que he hecho antes, estoy presentando todas las partes de arriba con el mismo pantalón para que nos fijemos solo en la pieza que estamos viendo, pero evidentemente tiene 20.000 combinaciones más. 2 sobre todo es algo que yo suelo usar mucho en las épocas de frío en las que nos hacemos muchos looks por capas, que llevamos 20 cosas encima y nos vamos quitando y poniendo según lo vayamos necesitando a lo largo del día. Una sobrecamisa de cuadros, ya sabéis que yo soy muy aficionada a este tipo de prendas, pero vosotros lo podéis sustituir por una chaquetita de punto cortita, por ejemplo, se me ocurre. Digo lo de cortita porque el cardigan o el maxi cardigan o la chaqueta de punto más larga es otro imprescindible de mis cápsulas cuando hace fresquito. En la anterior, en la de otoño, añadí un cardigan en color piedra que podría haber seguido manteniendo en la cápsula de invierno, pero para cambiar y para daros más opciones
esta con flequitos y cuadros y tal, me ha parecido una buena idea. También para que veáis que no tenemos que estar solo con colores lisos, sin estampados llamativos. Si eres bajita, probablemente no te veas bien con una prenda tan larga, crees que te va a achatar, pero también hay tips para poderla llevar. Uno de ellos es hacerlo como acabamos de ver con cinturón. Aquí precisamente no tengo nada debajo, he usado el cardigan a modo de jersey y prácticamente con todas las partes de abajo de la cápsula queda fenomenal. Solo hay una con la que me generó conflicto, que es con la falda vaquera. Al tener largo midi, incumplía un poco la regla de la proporción y se veía una prenda muy larga con una falda muy larga y deformaba un poco la figura. Pero ya os digo que le pones un cinturón y es algo que se subsana rápidamente. El truco está en marcar la cintura, sobre todo para que visualmente el ojo humano detecte la largura de las piernas, que es lo que al fin y al cabo siempre nos va a proporcionar la esbeltez. Además tengo que deciros que esta manera de usar un cardigan o una chaqueta larga con cinturón es especialmente favorecedora para todas las chicas que tenéis cuerpo de triángulo ópera, con la cintura pequeñita y después ensancháis de la parte de la cadera, marcáis vuestra cintura de esta manera y dejáis caer la prenda y seguro que os encanta cómo queda, ya me lo diréis. Blazers, solo dos. Y digo solo dos porque las que me conocéis sabéis que yo soy muy de esta prenda y que en mis cápsulas anteriores de 3 o 4 no bajaría. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos en invierno y esta prenda se me queda muy cortita. Uno en el color acento de mi cápsula, en burdeos, en cuadros, y otro efecto piel. Este de efecto piel yo lo habría cambiado por uno de otro tejido, que no fuese tan llamativo y tan evidente. Pero es que no tengo ninguno con este corte tan recto, que es más moderno, que es como se lleva ahora, y que sea tan larguito. Pero si vosotras sí lo tenéis, os aconsejo que lo hagáis porque va a ser más versátil. En el único momento en que entra así un poco de conflicto es en el que lo uso con los leggings, que también son de efecto piel. Y la verdad, con la piel no es que quede demasiado bien, pero bueno, yo dejo ahí esa idea y vosotros la tomáis como queráis. Sin embargo, con el pantalón de efecto piel en verde no queda mal. En el caso del legging, no sé si es porque es negro y tal, que no me chirría un poquito. La chaqueta esta de cuadros también me habría gustado que fuese un poquito más larga, ¿eh? Es demasiado corta para como se llevan ahora. Ya tiene varios años y no es lo más actual y lo más moderno. Y en esta cápsula, si hemos aumentado el número de algo, evidentemente es de capas exteriores. Hace muchísimo frío y es a lo que le tenemos que dar más importancia. Con ellas he intentado cubrir todas mis necesidades diarias y también incluir esos dos colores que son los protagonistas de mi cápsula, el burdeos y el verde caqui. Un abrigo acolchado que está de plena actualidad, aunque este justo es del año pasado, pero podéis encontrar abrigos de este tipo por todos los sitios. Es lo más calentito, lo más recomendable para todas las ciudades en las que hace mucho frío. Vamos, frío de nieve. Bien. Es muy calentita, no puedo decir que no. Este tipo de chaquetas, las chaquetas tipo aviador o de doble faz, esto es como si llevases una manta encima. Yo cuando quiero ir abrigada, de hecho cuando voy a la sierra, muchísimas veces la llevo puesta. La he elegido en beige porque para negro ya tengo el abrigo, que es la compra estrella de las rebajas de este año. Y la verdad es que le estoy sacando un partidazo, me apetece ponérmelo prácticamente cada día. La novedad, un impermeable. Hacía muchísimo, pero muchísimo tiempo que yo no tenía uno. Y este además está forradito por dentro, que quiera que no, da un poquito de calorcito, aunque este tipo de prendas no son especialmente adecuadas para cuando hace mucho frío. Pero me apetecía muchísimo un impermeable para los días de lluvia. Y ya veis que queda monísimo con el bolso, con el shopper, que es de Stradivarius de este año. Puntualizaciones que quiero hacer. Vamos a desterrar ya la idea de que un metalizado es solo para ir de fiesta, solo para ponértelo por la noche, solo para cuando vas muy arreglada. ¿No sabéis el toquecito personal que le da a los looks casuales? A ver, partiendo de la base de que te gusten los brillos. Si no te gustan, puedes sustituir tu bolso metalizado por uno en color cuero o en color camel, con el que vas a poder hacer exactamente las mismas combinaciones que con este. Pero no me digáis, amigas, que no tiene todo el punto. Ir con tu pantalón vaquero, un total denim y tu bolso metalizado, vamos, a mí me parece que eso aporta personalidad. Exactamente igual que las sudaderas que ya no se usan solo para hacer deporte. Yo las uso en la mayoría de las ocasiones como sustitutas de jerseys. De hecho, esta sudadera con una camisa debajo que se le vea el cuellecito mono es algo que suelo usar prácticamente cada día. Son calentitas, no le salen pelotillas,
En fin, es que para mí solamente tienen ventajas. Evidentemente se ve menos arregladito con jersey, pero bueno, ya tendrás tú que ver si te compensa o no te compensa. Y aunque en esta cápsula he añadido una camisa larguita que puedo usar debajo de cualquier jersey, como estamos viendo aquí con este de rayas para alargarlo, hay un truquito del que ya os hablé el año pasado y ahora he vuelto a hablar por mis redes sociales, es el de usar una camisa falsa o un extensor de camisa si queremos ponernos finas, que es como se llama realmente. Yo lo compré en Amazon, pero es una manera estupenda de reciclar camisas que no usáis. No deja de ser la parte de abajo de una camisa con una gomita en la cintura. A mí me resultan largas. Yo lo que hago es darme una vueltecita arriba o dos en el caso de que lo necesite. Llevo la talla M, que es algo que me soléis preguntar, y esta en particular tiene un tejido que ni se arruga, se lava súper bien, se plancha súper bien. Sé que voy un poco rápido y que algunas de vosotras puede que no pilléis algunos conceptos o las características que tiene que tener un armario cápsula, os pueden surgir dudas, y eso es porque seguramente será la primera vez que ves algún vídeo de esta serie. Te animo a verla desde el principio. Ahora te dejaré el enlace para que puedas acceder directamente, porque es muy interesante, y si quieres iniciarte en esto de organizar tu armario de una manera eficiente, de sacarle partido a tu ropa, ocupando el menos espacio posible, lo tienes que ver. No obstante, todas las semanas he pensado en subir unos vídeos cortitos con los 7 looks, uno para cada día, combinando las prendas con las que he formado mi armario cápsula, y así daros ideas, porque claro, dejaron las prendas ahí y después no enseñaron las combinaciones, es como hacer el trabajo incompleto. Así que, o bien por Instagram o por aquí por YouTube, para las que no me seguís por allí, en los shorts, en los vídeos cortitos, os iré subiendo todas las ideas, no os preocupéis. Aquí al ladito os dejo la serie completa por si os habéis perdido algún capítulo, y sin más me despido de todas vosotras, dándoos las gracias. Hasta el próximo jueves, amigas.